En el programa de esta semana, el Arcón se posa en un territorio de la montaña palentina, tan rico que nos iremos a tiempos de los neandertales en busca de los osos de las cavernas. Además, en ese mismo escenario, conoceremos las huellas de los cántabros y sus guerras con los romanos. Todo ello en el entorno del término municipal de Santibáñez de la Peña. No podría faltar en este programa uno de los elementos identitarios de toda la comarca de la Peña, el santuario de la Virgen del Brezo. Conoceremos el momento de los trabajos arqueológicos que se llevan a cabo en el Castro de la Loma. Para ello, contaremos con el arqueólogo palentino Quechu, con el que recordaremos la importancia estratégica del Monte Bernorio en la antigüedad, así como el momento de este yacimiento, el Castro de la Loma, cuyos restos nos abren las puertas al conocimiento sobre las guerras cántabras. No muy lejos de Santibáñez, nos dirigimos a la Cueva de los Guantes, situada entre Villanueva de Arriba y Villaoliva de la Peña, otro sorprendente yacimiento que lleva excavándose 2 décadas y que ha permitido demostrar que los primeros humanos llegaron aquí hace 100.000 años. Jesús y Ana, paleontólogo y arqueóloga, nos hablarán de los hallazgos en el interior de la cueva, los restos del oso de las cavernas y otros animales, así como la existencia de neandertales en ese tiempo. Con Manolo, el alcalde de Santibáñez, subiremos a la Virgen del Brezo, santo y seña del sentimiento de pertenencia en toda la comarca de la Peña. En Santibáñez nos espera el escritor e historiador local Luis Mediavilla. Con él pisaremos las ruinas del viejo monasterio benedictino de San Román de Entrepeñas, un lugar al que debemos buena parte de la historia de la Peña y de la montaña palentina. En el programa hablaremos de las pequeñas industrias cárnicas y de repostería, que producen y venden bajo el manto de la Virgen. Conoceremos los chozos de Villafría de la Peña y pondremos el ZU en la montaña palentina, en las aldeas que forman parte del municipio de Santibáñez de la Peña. Empezamos el programa en el Castro de la Loma. Nos espera Quechu, arqueólogo natural de la montaña palentina, un territorio en el que lleva décadas excavando en distintos lugares. Uno de ellos está en Santibáñez y ha salido a la luz interesantes datos de época prerromana y romana en este territorio, antiguo solar de los cántabros. Quechu, tú eres de Barruelo. De Barruelo de Santullán, nacido allí. ¿Hijo o nieto de minero? Nieto de minero y hijo de ganadero de la zona. ¿Y cómo te dio por la arqueología? Bueno, la familia emigró a Madrid y yo siempre he tenido una vocación muy grande de investigar en la naturaleza. Yo era de esos niños que se escapaba al monte y volvía por la noche y le ponían el culo morado. Supongo que cuando te licenciaste y te doctoraste en arqueología y en historia, en las fuentes no hablaban de este yacimiento donde estamos. No, la verdad es que era un sitio, el norte en general, el Cantábrico, pero especialmente este Cantábrico central, la montaña palentina, era un sitio del que no se hablaba apenas. ¿Dónde estamos ahora y qué pasó aquí hace 2000 años? Pues estamos en un castro, en una ciudad fortificada de la Edad del Hierro, de la que no sabemos su nombre. No, por las fuentes no sabemos prácticamente nada, pero sí sabemos que era un punto clave que dominaba un corredor natural, que es el mismo que vemos aquí, la carretera que va desde León hasta Burgos, pasando por Guardos, Santibáñez, Cervera, Aguilar, y estaba en un embudo, en un sitio estrecho. Esta ciudad fortificada dominaba esa vía de comunicación y los romanos, que estaban atacando en las guerras cántabras por el centro, las operaciones en torno a Montebernorio, necesitaban comunicar la columna que atacaba por Asturias, ahora por el norte de León,
con la columna que atacaba por el sur de Cantabria. Para tener esa comunicación expedita tenían que dominar esta ciudad. Por eso esta ciudad, en un momento concreto, se convirtió en un sitio de una importancia estratégica increíble. ¿Y eso cómo lo has demostrado? ¿Cómo lo demostramos? ¿Qué hallazgos? ¿Qué es lo que hemos encontrado en este yacimiento para demostrar que eso fue un campo de batalla de extraordinaria importancia con las guerras cántabras? Bueno, el descubrimiento es de Eduardo Peralta en su gran campaña de las guerras cántabras, donde se producen tantos descubrimientos espectaculares de campamentos, de castros atacados, etcétera, etcétera, tanto aquí como en el otro lado de la cordillera, en Cantabria. Aquí lo que descubre es un dispositivo romano de cerco al castro, a base de un campamento principal, que es lo que tenemos aquí detrás, y luego una serie de castellum o fuertes que estaban intercomunicados con vallas construidas como con tierra y empalizadas, pero en pequeño. Sí, en pequeño. Pero ¿qué es lo que ocurrió? El ataque a este núcleo fue terrorífico, espectacular. Y la diferencia con otros sitios es que se conservó todo. Es decir, nosotros estamos hablando de miles y miles de piezas de esos restos de la batalla, tanto indígenas como romanos, que se han conservado en el sitio. Las clavijas de tienda de campaña están clavadas donde estaban las tiendas de campaña romanas, los proyectiles de artillería romanos o las miles y miles de puntas de flecha, ahora mismo tenemos unas 3000, han aparecido clavadas en las murallas, en el suelo, en los parapetos. Todo eso está en su sitio y lo que nos dibuja es un ataque mortífero, densísimo, que destruyó completamente la ciudad. ¿Dónde tenemos esos datos fidelignos de lo que me estás contando? Se publica, se han editado, ha habido excavaciones y físicamente ¿dónde están esos restos? Bueno, pues mira, nosotros por un lado lo que tenemos son las publicaciones científicas en revistas que son claves de alto impacto, porque los yacimientos, si no tienen detrás ese background de conocimiento científico, no son más que un sitio donde se ha caído todo, ¿no? Digamos, la gente necesita una historia. Esto hay que ponerle una historia, hay que contar qué es lo que pasó. Luego también editamos hace poco un libro en el que hicimos un compendio de todos los trabajos que se había hecho y un resumen, ya con aparato crítico, de todo lo que se había encontrado. Todos los restos que descubrimos van al Museo de Palencia. Al Museo de Palencia. En el Museo de Palencia están haciendo un esfuerzo, a mí me consta, por darle cada vez más espacio expositivo a todo lo que vamos encontrando en estos grandes castros de la montaña palentina, en ese contexto de las guerras cántabras y también en la vida cotidiana, porque este castro fue destruido en época romana y tenemos ese momento de la batalla congelado en esa destrucción, como dice mi socio Santiago, pompéyica, ¿no? Parece que es Herculano Pompeya, porque se queda todo congelado en un instante. Pero también están 8, 9, 10 siglos de vida de estas gentes aquí dentro, esperándonos a que nosotros lo descubramos. ¿En los 10 últimos años no hemos dejado de excavar? No. Tanto Santiago y yo, en el 2003, cuando se descubre este castro, Santiago es un estudiante de carrera y yo soy un estudiante de doctorado, y nos metemos dentro del equipo de Eduardo Peralta, estamos desde el minuto 1 en estas excavaciones. Desde entonces la población, tanto de Santibáñez como del entorno, se ha familiarizado con la presencia de los jóvenes arqueólogos del momento de las excavaciones. ¿Ese ambientillo se pulsa, se palpa en la zona? Completamente. Aquí mientras estamos excavando, viene la gente a vernos, conversa con nosotros, están interesados en los hallazgos. Todos los años se hace una jornada de puertas abiertas, viene la gente, es un éxito, vienen cientos de personas. ¿Qué tal se portan las instituciones? Bueno, la Junta da los permisos pertinentes y nosotros cumplimos con la documentación y con todo lo que tenemos que cumplir, como debe ser. La financiación es del Ayuntamiento de Santibáñez, principalmente, que es el que pone la parte importante, junto con Diputación de Palencia, que pone la otra parte de la financiación. ¿De qué manera revierte todo vuestro trabajo de investigación y excavaciones en la sociedad civil, en el medio rural, en los habitantes de esta zona? Pues eso para nosotros es importante. Nosotros lo que hemos hecho es musealizar el yacimiento, poner cartelería, poner información, hacer ciclos de conferencias, artículos, libros, no solo aquí, cada vez salimos más al extranjero para dar a conocer este yacimiento y cada vez tiene más importancia, probablemente más importancia fuera que dentro. Quechu, damos un pequeño salto y recuerdo aquella vez, hace unos cuantos años, cuando me contabas que había una ciudad muy importante y siempre de los cántabros, seguimos en territorio cántabro. Sí, sí, sí. Que era Montevernorio. Impresionante la ubicación donde estaba. Como desde aquel tiempo ahora Montevernorio sigue
con actividad, hemos descubierto algo nuevo, siguen las excavaciones. Bueno, sí, en Montevernorio hemos hecho lo mismo que hemos hecho con la Loma, la hemos puesto un poco en su lugar. Es una de las grandes ciudades fortificadas de la Europa céltica, por su extensión, por su importancia, por los hallazgos que está dando. Montevernorio no solo da el campo de batalla, sino, como llevamos más tiempo trabajando dentro, tenemos mucha más información de cómo vivía la gente, del nivel de desarrollo sociológico, cultural, etcétera, que tenían. Estamos excavando no solo las defensas, sino también viviendas en el interior, un santuario interno dentro de la ciudad, que es una cosa completamente excepcional y sigue dando muchísimos materiales e información. Quechu, cuando hablamos de la montaña palentina, hablamos de la ruta de los pantanos, hablamos del románico, evidentemente, la Edad Media, de otras épocas y otros elementos vinculados a la naturaleza, al medio ambiente, a los espacios naturales. Vosotros siempre insistís en que la parte arqueológica todavía tiene mucho que decir. Muchísimo. Nosotros excavamos solamente tres yacimientos principales, más los trabajos que yo estoy haciendo en la zona de Brañas, que es otra zona llena de monumentos completamente desconocidos a los que hay que prestar cada vez más atención porque es un patrimonio increíble vinculado a las brañas y la ganadería tradicional. Hay muchísimos más yacimientos, el potencial es enorme. Esos yacimientos no solo es un conocimiento científico que necesitamos, o sea, nosotros queremos avanzar hacia una sociedad del conocimiento. Necesitamos raíces más profundas, necesitamos profundizar en nuestros orígenes para saber cómo hemos llegado hasta aquí, poder dar ese salto. Y eso se hace a través de la arqueología, pero también los pueblos necesitan esos recursos culturales, porque los pueblos se están despoblando y no es que un yacimiento arqueológico les vaya a sacar de la pobreza, el trabajo va a ser necesario, la actividad económica, etcétera. Pero sí que es verdad que eso les va a dar unos referentes y también la gente que cada vez hace más turismo, no hace falta irse muy lejos a otros lugares de Europa. Aquí hay muchísimo por descubrir y lo tenemos que descubrir como sociedad. El yacimiento de Montevernorio forma parte del patrimonio histórico de España. Está anclado en Villarén de Valdivia y guarda los vestigios arqueológicos de una ciudad fortificada cántabra, posiblemente la más importante de la Edad de Hierro. Quechu lleva años excavando e investigando en el castro de Montevernorio. Quechu, ¿qué tiene Montevernorio para que hayas dedicado tantos años de tu vida a saber sus orígenes? Montevernorio es una montaña excepcional, uno de esos polos de atracción que significan un lugar estratégico en el territorio, que es como un imán de las comunidades humanas que llevan aproximadamente 5.000 años habitando aquí de continuo en esta montaña, agrupándose alrededor de las faldas del Vernorio hasta que en el siglo VIII a.C. empiezan a reunirse un montón de aldeas que a partir del siglo IV son una de las ciudades fortificadas más grandes del norte de España y una de las más importantes de Europa occidental. Tuvo un florecimiento cultural impresionante hasta que llega a Roma, la destruye por completo y a partir de ese momento esa ciudad queda sellada, esperando a que los arqueólogos vengamos y lo saquemos y se lo expliquemos a la gente. Cuando nosotros hemos llegado a recuperar esa memoria, al principio la gente estaba un poco reticente, hoy en día es un fenómeno cultural a nivel comarcal impresionante. Y cuando nosotros hacemos las campañas de excavación, los ciclos de conferencias y las jornadas de puertas abiertas, Montevernorio es como una romería. Con tantos siglos de historia, ¿quiénes fueron los que dieron origen a este asentamiento? Como una verdadera capital de territorio, la cultura de los cántabros, que en ese momento era una de las culturas célticas más importantes del norte de la península ibérica y que tenía en este núcleo una de sus capitales, probablemente la ciudad más importante en lo que era la frontera sur con lo que fue el territorio romano. Yo creo que hay miles de espíritus de cántabros deseando contarnos su historia debajo de la tierra. Pues voy contigo, a ver si es verdad. Vamos a ver. Hablas de una gran ciudad de antes de los romanos en este territorio, pero ¿de qué perímetro estamos hablando? Estamos hablando de 28 hectáreas dentro del territorio de muralla. Estamos hablando de 30 campos de fútbol. miles de personas viviendo dentro.
lleno de cabañas. Pero es que en el perímetro exterior estamos hablando de 90 hectáreas defendidas por un sistema de parapeto de terraplenes. Es un sistema muy complejo que se conoce en toda Europa occidental. Esto era una verdadera ciudad, pero una ciudad no con el modelo del Mediterráneo, sino con un modelo propio de la Europa Atlántica. Era una ciudad de campesinos, agricultores, guerreros. Bueno, a los arqueólogos os medimos por vuestras excavaciones. Delante tenemos una. ¿Qué significa? ¿Esto qué es? Aquí estamos a los pies del foso. El foso está debajo del acantilado sobre el que está construida la muralla. Entre el foso, el acantilado y la muralla estamos hablando de 10 metros de desnivel en pared casi prácticamente vertical, que es un elemento defensivo enorme. Hay que pensar que todo esto se trabajó excavando con herramientas de hierro, con picos y palas. No era una obra hecha al azar, era un diseño perfectamente establecido. Aquí había gente que se dedicaba a la arquitectura militar, que sabía lo que hacía. Teniendo en cuenta lo que nos estás contando, Quechu, de la importancia que tuvo esta ciudad, ¿cómo lo reflejan las fuentes romanas? Está claro que para poder pasar al otro lado de la cordillera, los romanos tenían que tomar una gran ciudad que controlaba los pasos de montaña, y pensamos que esa gran ciudad, sin duda alguna, era el Vernorio. Las fuentes dicen que hubo una lucha campal fuera de la ciudad, que los cántabros se atrevieron a plantar cara en campo abierto a los romanos, que perdieron esa batalla, se encerraron en la ciudad y la ciudad acabó cayendo. Desde Sasamón sale la columna que dirige el emperador Augusto y penetra en el territorio de la montaña palentina. Es necesario dominar ese territorio para poder pasar al otro lado de la cordillera, y esas operaciones son imprescindibles. Aquí está la presencia de las legiones romanas, en especial de la Legión Cuarta, pero tal vez sea muy importante el campamento de Castillejo, que está aquí al lado, el más grande campamento militar de campaña romano localizado hasta el momento en Europa, en el que nosotros pensamos que estaba el ejército que tomó Montevernorio. Se respira en el paisaje el alma de la montaña palentina. Casi se puede escuchar su interior, que surge a través de las oquedades, de las cuevas que aparecen entre las peñas. Me dirijo a la Cueva de los Guantes. Allí me esperan el paleontólogo Jesús Rodríguez y la arqueóloga Ana Mateos. Llevan muchos años excavando el interior de la cueva. Ellos tienen las claves, los datos, tras muchas campañas de excavación, y aseguran que no andan lejos los neandertales hace unos 100.000 años y que en el interior de la cueva han aparecido restos de herramientas y de animales. Entre ellos, casi 45 ejemplares del oso de las cavernas. Entramos en la que posiblemente sea la osera más antigua y más grande de toda la cornisa cantábrica. Hay algo que me sorprende mucho, teniendo en cuenta que la cueva está a muy corta distancia del núcleo urbano, del pueblo. Y teniendo en cuenta que de chiquitos todos nos hemos metido en las cuevas, no iba a ser menos la Cueva de Guantes. Y por lo tanto, no ha impedido el que las incursiones de la población, de los chavales en la cueva, os hayan dejado sin pruebas para encontrar. ¿Qué va? Porque generalmente los paisanos suelen atravesar la cueva por este nivel que veis aquí. Y nosotros estamos en el siguiente piso de galerías, en el piso 1. Entonces el yacimiento ha permanecido intacto a pesar de que la gente ha pasado pues generaciones y generaciones por la cueva. Los arqueólogos habéis podido trabajar, pero los paleontólogos, ¿habéis tenido trabajo en esta cueva? Sí, también hemos tenido trabajo, porque de hecho este es un yacimiento como, de hecho, casi todos los yacimientos de esta antigüedad son yacimientos en los que no solamente aparecen evidencias de actividad humana, sino también animales. Pueden ser animales que han sido consumidos por humanos o pueden ser animales que han llegado a ese yacimiento de otra manera. Seguimos con las sorpresas que nos ofrecen las cuevas, ¿no? Los distintos estratos van apareciendo por los pisos. Fundamentalmente huesos de animales. Fundamentalmente lo que más hemos encontrado han sido huesos de animales, pero también han aparecido algunas evidencias de presencia de humanos antiguos. Cuando decimos humanos antiguos,
podemos ya hablar directamente de neandertales. Ana, los primeros datos, las primeras fuentes, y quiénes excavaron primero. ¿Quién os delató la existencia de la cueva? Geológicamente existía ya, pero arqueológicamente no teníamos nada de la cueva. No, en el inventario arqueológico de la Junta de Castilla y León sí que aparecía la evidencia de algunas cerámicas en este piso, Sí. en este piso cero, vamos a decirlo así. Pero lo que es de lo que había más arriba, hemos sido nosotros los que hemos hecho un sondeo y haciendo sondeos es como al azar se descubren las cosas. Vamos a jugar a las cifras, que vienen Sí. muy bien. Como cuántos osos, por decirlo así, hemos podido encontrar gracias a los huesos en este lugar. Hay varios miles de restos de oso, además en una superficie que hemos excavado pues de unos 10-12 metros cuadrados en total. Y esos miles de restos corresponden a un número mínimo de 44 individuos. Cuando decimos mínimo quiere decir que hay por lo menos 44, pueden ser más porque los esqueletos no aparecen enteros, no aparecen completos, sino que los huesos aparecen huesos mezclados de diferentes individuos. Entonces lo que hacemos es mirar cuál de los huesos es el más abundante y a partir de ahí calculamos, pues por lo menos hay tantos individuos. Eso es lo que llamamos el número mínimo. Ni era un oso panda, ni era ni el oso yogi, ni era el oso pardo, ni era ¿qué tipo de oso era? Pues es un oso que se llama el oso de las cavernas. Podía ser oso pardo porque en aquella Oso cronología- de las cavernas. Sí, en aquel tiempo también vivían los osos pardos. Pero en este yacimiento no hemos encontrado ningún resto que claramente sea de oso pardo. Todos los restos que hemos encontrado apuntan a que todos eran de osos de las cavernas. ¿Por qué se quedaban aquí? ¿Por qué aparecieron aquí? Por lo que se sabe, en muchos otros yacimientos que están repartidos tanto por la península ibérica como por el resto de Europa, es que habitaban en cuevas y además normalmente en cuevas grandes y muy al interior de las cuevas, que es algo que no hacen habitualmente los osos pardos, sino que parece ser que los osos de las cavernas podían hibernar varios individuos juntos en la misma sala. Entonces, claro, eso también es otro factor que favorece el que se vayan acumulando a lo largo del tiempo muchos restos en el mismo sitio. Ana, ¿cuándo se inician las excavaciones en Cueva De Guantes. de Guantes? Pues empezamos, bueno, digamos que habíamos venido un poco, en el año 2006 Sí. vinimos a explorar un poco, simplemente a ver qué encontrábamos. Y en el 2009 empezamos sistemáticamente a hacer el sondeo. Desde el 2009 llevamos año tras año, no hemos perdonado ninguno, ni siquiera el de pandemia. En algún sitio he leído, o alguien me ha dicho, o vosotros lo habéis escrito, que esta parte de la montaña palentina era un verdadero queso gruyère en cuanto a las posibilidades que ofrecían las cuevas, las cavidades subterráneas, por ser yacimientos de un valor paleontológico tremendo. ¿Esto es un titular de esos que hacéis los arqueólogos o es verdad? Es verdad, porque toda esta loma caliza, porque es caliza del Cretácico, que lo conocen muy bien la gente de la zona que venía a buscar fósiles marinos, esto todo está lleno de yacimientos. Hemos intervenido en otros yacimientos, en otra parte de la loma. Pero es que además toda la zona caliza hacia Velilla, todo eso, Hacia Velilla, Río hacia Carrión, que está aquí Velilla al del lado. río Carrión, Sí, sí. pues todo eso también tiene un montón de cuevas que los conocen bien los espeleólogos, son cuevas profundas y complicadas muchas veces de entrar y la verdad es que sí, tiene muchísimo potencial toda esta zona. Es un área premontana. Supongo que el oso de las cavernas en esta área premontana anduvo, pero ¿hay más animales que se puedan encontrar? Bueno, aquí hemos mencionado los osos de las cavernas porque son los más abundantes, pero también encontramos otras evidencias restos de otros animales que vivían en aquella época, como por ejemplo, bueno, hay algunos restos de hiena, hay restos de marmotas, por supuesto también de ciervos y rebecos, que son especies que tenemos actualmente, y ya en niveles más antiguos, de más de unos 100.000 años, tenemos también algunos restos de leones de las cavernas y algún resto de rinoceronte también, así como más exótico, ¿no? Como fauna más exótica. Bueno, la próxima vez sí que podremos entrar dentro, Por ¿no? supuesto, os esperamos. Por cierto, vivís en el primer piso. Sí, Muy bien. Ha sido un placer. para nosotros también. Gracias. Gracias a vosotros.
Venimos todavía sorprendidos por lo que nos han contado los arqueólogos sobre la Cueva de los Guantes y la vieja ciudad cántabra. A pesar de no coincidir en el periodo de excavación y actividad, su testimonio y el emplazamiento ilustran la importancia que tienen los dos yacimientos arqueológicos. Hemos quedado con Manolo Massa, el alcalde de Santibáñez, cuyo ayuntamiento han citado con agradecimiento los arqueólogos. Queremos saber qué opina él de estos hallazgos en su término municipal. Manolo, asignatura saldada. Por fin he venido a Santibáñez. Tú siempre te quejabas de que sí, hablaba del la montaña palentina, el románico, muchas cosas, pero nadie conoce los yacimientos arqueológicos de mi pueblo y de la Peña. Así es, y ahí estamos, ahí lo habéis visto, habéis podido comprobar la importancia que tienen nuestros yacimientos, lo que son nuestros yacimientos y hasta dónde van a poder llegar, que tienen un potencial muy, muy grande. Aparte que te reconozco que me han fascinado y las posibilidades son inmensas. Tú como alcalde tienes claro que una vez de publicado, una vez de excavado, llevan ya muchos años ambos yacimientos. Muchos. Y llega el momento de la turistización, de la puesta en valor de ese recurso. Ahí ese es el sueño final, ¿no? Correcto, hombre, y desde el ayuntamiento llevamos años ya luchando, tenemos proyectos para hacer un centro de interpretación de los dos yacimientos, hemos estado buscando y estamos buscando financiación, ahora mismo tenemos presentado un proyecto a unos fondos que hay de la Junta para municipios mineros. ¿Cuántos pueblos tiene, cuántos núcleos de población tiene tu ayuntamiento de Santibáñez de la Peña? El ayuntamiento se compone de 13 núcleos de población, de 13 juntas vecinales. ¿Cuántos sois? Pues mira, hemos cerrado, creo que el otro día hablábamos de que por desgracia somos 892 a 1 de enero de 2025. Santibáñez era un municipio minero, básicamente minero. Cuando ya cerraron las minas, empezó a haber prejubilaciones y ahí empezó un poco nuestra sangría. Sí. ¿Cuál era el problema? Que vivíamos de una actividad y cuando alguien vive de una actividad, el día que falla esa actividad, se acabó. Pero nos quedaba la braña, nos quedaba el prau, nos quedaban las vacas, nos quedaba el vacuno. ¿Queda algo? Muy poquito. Oye, la Virgen del Brezo, que vamos a ir luego juntos a la Virgen del Brezo, pero quiero preguntarte que yo creo que uno de los milagros que sigue haciendo es que sigan existiendo, al menos que yo conozca, dos empresas importantes, una del sector cárnico y otra de la Virgen del Brezo de toda la vida. ¿Qué tal les va a los dos? Muy bien, gracias sobre todo a la Virgen del Brezo, a Productos Virgen del Brezo, que se dedica al tema de repostería, sí. Galleta, hojaldre, que es su especialidad, el hojaldre. Sí, señor. Hablamos de unas 90 personas trabajando. Eso no, sí que fue... Eso es serio, ¿eh? Es muy serio. Yo creo que para nosotros es un punto importante. Además, hay que tener en cuenta que la mayor parte de esa plantilla son mujeres. Y vamos a otra empresa, también bajo el manto de la Virgen del Brezo. La de Quique, el tubero, ¿no? El tubero era por el mote de su padre, que era minero, ¿no? Era el tubero. El abuelo de su mujer. El abuelo de su mujer era tubero en la mina, que era uno de los oficios que había en la mina, que se encargaba de que las tuberías de aire y agua estuvieran bien. Entonces, bueno... y Quique sigue con la fábrica. Quique es una persona de Osorno que vino a Santibáñez, se casó en Santibáñez, y a partir de, bueno, pues empezaron a elaborar un poco, empezaron con el tema de la morcilla y tal, cosa que luego dejaron de mano a un lado y se quedaron un poco ya con el tema del embutido, chorizo, cecina, salchichón. Oye, me llama la atención que entre otras dos empresas de áridos o de canteras, siempre la piedra de toda esta zona. Correcto, tenemos dos buenas empresas, dos canteras, una es Minerales del Brezo y otra Imeco Industrial Minero, o sea, Imeco que se llama la empresa. Tenemos una empresa de morcillas de Cornón también muy famosa, claro, que está muy buena, al estilo de la Peña la Morcilla, porque sí, señor. Aquí lo de la morcilla es muy complicado. Bueno, si se me olvida una empresa más, la culpa ha sido mía. Lo importante es que he querido hacer una radiografía rápida sobre el momento económico, social que vive Santibáñez de la Peña y las 13 aldeas o 13 juntas vecinales a las que pertenecen. Pero hay algo que tú siempre dices. Todos los de la Peña me decís, mira qué bonita la Peña, mira qué bonitos los paisajes, mira qué bonitos los pueblines.
¿Tienes rutas de senderismo organizadas para que el amante de la naturaleza se pegue una vueltina? Y otra cosa, teniendo las ruinas de San Román, ¿tienes complejo ante los del románico o te gustaría que estuvieran como están ellos? A ver, Empezando por la bicicleta, ¿Eh? por el senderismo. senderismo tenemos, senderismo pues, sí que es verdad y mea culpa que las tenemos un poco olvidadas ahora mismo, Vale. pero sí que las tenemos marcadas, tenemos El románico. folletinos y tal, folletitos. El románico, pues no me da envidia, sí que es una pena no poder disponer de San Román de Entrepeñas porque es un enclave que es privado. Desde aquí quiero mandar un saludo muy afectuoso a los dos, al que mantiene la herrería en Talilonte, José Javier Castrillo. José Javier, y al autor de los chozos tan bonitos por encima del... De Santuario, Carlos del Valle, que es una persona muy desinteresada y que hace las cosas para que todo el mundo disfrute de ellas. Oye, lo de los chozos es una pasada, ¿eh? Es una pasada, es una propiedad privada, pero que está abierta a todo el mundo. Él año tras año recrea chozos, recrea zonas, yo qué sé, hace poco ahora el último, el ambulatorio, un colmenar, o sea, va recreando construcciones y está haciendo algo muy bonito y que le llama muchísimo a la gente. Manolo, dime la verdad, ¿tú fuiste uno de aquellos chiquitos que se metieron en la cueva de los guantes, de la cueva de guantes, a enredar cuando eres chavales? ¿Cómo no? Porque cualquier joven que se precie, cualquier chaval que se precie, ha atravesado la cueva de norte a sur sin ningún problema. ¿Y al santuario de la Virgen del Brezo llegaste a ir andando o en carro? Muchas veces. Yo ya en carro no, En yo carro no. andando y ¿Andando? posteriormente en coche ya. Muy bien. Podemos ir andando ahora. Podemos ir andando sin ningún problema. Se sube un poco costoso, hay un par de repechos, pero de hecho la Vuelta Ciclista a Palencia, Sube la Virgen del Brezo. una de las etapas míticas era la subida a la Virgen del Brezo. No me digas que estás bautizado en la Virgen del Brezo. No, porque en la Virgen del Brezo hasta hace muy poquito no se bautizaba, de hecho no hay pila Pero os habéis bautismal. casado todos los de la peña. Sí, muchísimas bodas. Ahí lo de las bodas, es raro el año que no hay bodas y además es que es un enclave, aparte del cariño que aquí tenemos y de la devoción que tenemos a la Virgen del Brezo, es un enclave precioso por la boda. Bueno, pues a pesar de los repechos, vamos para allá que vamos a llegar. Pues venga, Vale. vamos a ello. Muy bien. Vamos. Nos dirigimos al barrio de la Estación en Santibáñez de la Peña. Vamos a casa de Luis Mediavilla, investigador, historiador muy respetado y querido en toda la comarca. Luis trabajó en el Itacil, casualmente se encargaba de las publicaciones en la Consejería de Agricultura. Pero sus cientos de artículos de prensa y sus cuadernos de la Peña son el mejor patrimonio que nos deja a la montaña palentina. Con él conoceremos la vieja carpintería de su abuelo y junto a él pisaremos el monasterio de San Román de Entrepeñas, una de esas ruinas que hablan solas. Luis Mediavilla conoce mejor que nadie el origen y el fundamento de este cenobio benedictino ya en el olvido. Luis, ¿viene este lugar en tus cuadernos de la Peña? Sí, en dos. Aquí veníamos a merendar y se sabía que estaba esta torre, pero la historia se conocía muy poco. Tú siempre dices que el origen de toda esta zona parte del monasterio benedictino de San Román, Tras la Reconquista. después de la Reconquista. Exactamente. Con La las Reconquista repoblaciones que hubo. se inicia por aquí, la repoblación. Entonces, Ordoño II ya da razón de este monasterio, Sí. pero el documento que conocemos es de 50 años más tarde, del siglo X, en el cual el conde lebaniego Diego Muñoz reconstruye lo que hay. Aquí se supone que había varias ermitas Sí. y lo unifica todo y le da unas donaciones impresionantes. Y les dice al abad, dice, esto no es solo para vosotros, refiriéndose a los monjes,
sino para que atendáis también a los que llegan. ¿Quiénes llegaban en aquel momento? Los de Líbana para repoblar y los peregrinos hacia Santiago. Una vez más, los benedictinos o los monjes supieron elegir el lugar exacto para un monasterio. Agua abundante, en pleno bosque. Envidiable, qué duda cabe. Y aquí este se apoyó, era la autoridad religiosa aquí. Sí. De allí arriba, en Peñacastillo, que lo vemos desde aquí, ahí estaba el gobernador militar. Qué recovecos tiene la historia, ¿verdad, Luis? Ayer poderosos, hoy en plena ruina y lo peor de todo, olvidados. Ay, madre mía, no me toques ese tema. Prefiero no tocarlo. Una anécdota curiosa de aquí es que ahí apareció un tesorillo de unas 3.000 monedas. Ajá. De Alfonso VI, recién acuñadas en Toledo. Misterio cómo llegaron aquí, porque son todos denarios. ¿Y el segundo misterio dónde están ahora? En el arqueológico. Sí, bueno, Palencia, menos mal. en Palencia. Muy bien. Los que están, porque lo robaron en su momento. Tus cuadernos de la Peña han sido una recopilación de estampas personales con tu padre, con Blanca, con tu mujer, y que han recorrido todo el escenario. Sí. ¿Cuántos has hecho? 30. 30 redondos, sí. Redondos. Y ya no hay más. Sí hay para más, pero ya estas gafas ya no ven bien. A ti no te pilla de lejos lo de encuadernar y lo de publicar y lo no, de editar. no. Tú trabajaste en la Consejería de Agricultura, sí, en Zamadueñas, sí, en el Departamento de Publicaciones. Sí. Yo tengo en mi biblioteca muchísimos libros que pasaban por tus manos, de leguminosas, de dehesas, de carros. La oveja churra. La oveja churra. El canal de Castilla. No, perdón, del Duero. El Duero, canal sí, del Duero. Sí. Sí, no, muchos. El toro de Lidia. Muy bien. Sí. Qué pena que muchos de los chiquitos y chiquitas que van al colegio y muchos de los estudiantes del Instituto de la Montaña Palentina desconozcan, al menos de una forma un poco más exacta o fidedigna, la historia y el origen de esta zona, ¿verdad? Es general, el desconocimiento de los alumnos es general. Recuerdo una polémica que hubo hace unos pocos años, que se enseñaba la historia universal y fechas y sitios y gentes que no conocíamos y nos quedaban muy lejos, y no se enseñaba la propia, la del pueblo. Exactamente, sí señor. ¿Tiene tanta fuerza la Virgen del Brezo para los de la Peña? Mucho, muchísima. ¿Le has dedicado un cuaderno? Sí, por supuesto. ¿Qué cuentas en el cuaderno del origen, del milagro, de la...? Algo, pero está centrado en lo que llamaban los ofrecimientos. Y entonces el subtítulo es Los ofrecidos del Brezo, que eran promesas que hacían cuando la guerra, para que no les pasara nada a los soldados, prometían una vaca para que se ganaran de no sé qué enfermedad, cuando me sane le llevo un cordero. Hoy hemos comprobado cómo una parte de la montaña palentina, todas las poblaciones, los núcleos de población que pertenecen al ayuntamiento de Santibáñez, era una tesela con identidad propia, con muchas cosas para contar. Ojalá toda la provincia de Palencia y todas nuestras provincias tuviesen a un escritor que abriese los cuadernos de una comarca, porque hay cosas que yo he leído en tus cuadernos que no he visto en otro sitio. De no haberlo contado tú, no lo sabría. Pues seguramente. Es muy duro el trabajo de para hacerlo. Cada cuaderno lo ha sufrido mi mujer, porque yo me iba a Palencia a los archivos y como abrían en horas distintas aprovechaba los horarios de los dos, histórico provincial y el del obispado. Hoy he bebido de las fuentes, del manantial del conocimiento de tu peña, que en parte también es la mía. Bueno. Volvemos de nuevo con Manolo. No podemos irnos de esta comarca sin visitar a su patrona, la Virgen del Brezo, un santuario que forma parte del ADN sentimental y religioso de los habitantes de la montaña palentina, y en especial los que habitan los pueblos de la comarca de la Peña, a cuya romería asisten
todos los meses de septiembre, hombres y mujeres de distintas procedencias. Alcalde, no podíamos marcharnos sin venir a este lugar. Es tan importante para todos los habitantes de La Peña. Correcto, sí. La Virgen del Brezo, el santuario de la Virgen del Brezo y la advocación de la Virgen del Brezo es muy importante para todos aquellos habitantes de La Peña. Cuando llega el 21 de septiembre, todas estas breñas, todos estos prados se llenan de gente y se siguen llenando. Se siguen llenando de gente. La Virgen del Brezo atrae a mucha gente, a la gente de la tierra, a la gente que salió de la tierra, que ese día le gusta venir. Y aparte de lo que es todo lo que es un poco el tema eclesiástico, lo que se mueve alrededor de la Virgen, de la misa, también es un poco un día de encuentro entre gentes que hace tiempo que nos han visto, se saludan, bueno, pues... Los mayores siempre contamos que a las romerías de este tipo, yo vine con mi madre a esta romería, a este santuario de la Virgen del Brezo. Contamos muchas veces que hasta los que no se casaron por la iglesia, los que no han bautizado al chico, los que no han hecho la comunión, no fallan ese día a la romería, a la Virgen del Brezo. No falla nadie, es un referente y ese día hay que ir a la Virgen del Brezo. Mira, yo además recuerdo a un guardia civil, amigo, que hace años que ya no está aquí, que decía que donde más a gusto estaba el día de la Virgen del Brezo era en el puesto, en el cuartel, porque no había ni nada, ni nadie, no había ningún problema allá abajo, todos los problemas iba a decir están aquí arriba. Es curioso que en un momento donde a todos nos preocupa el final de nuestros pueblos en el medio rural, las romerías parece que son el último suspiro de aliento y de motivación para las gentes de una comarca. Sí, yo creo que casi es el último reducto, ¿no? No sé, si lo cerramos todo, lo centramos todo un poco en estas romerías, no sé, como que solicitamos la ayuda, en este caso, de la Virgen, ¿no? Muy bien, bueno, pues me parece que ha hecho un milagro que otro. 2 empresas llevan su nombre. Sí, aquí todo aquello que se precie o que eso siempre lleva la coletilla de Virgen del Brezo. Alcalde, el Castro Cántabro de la Loma y la Cueva de Guantes van bien y además todos hablan muy bien del ayuntamiento. Eso quiere decir que vas a seguir apoyando esos productos. Lógicamente, yo creo que es uno de los recursos que tenemos, son 2 excavaciones totalmente diferentes y yo creo que el ayuntamiento, y por lo menos mientras yo esté aquí, el ayuntamiento, vamos a seguir invirtiendo en esos recursos arqueológicos que tenemos, que son muy importantes y creo que nos van a dar muy buenos resultados y muchas alegrías. Que no parezca una frivolidad, pero igual la naturaleza y la arqueología podría ser otra época minera buena para la zona. Correcto. El venir a ver nuestros recursos naturales y venir a visitar nuestros recursos arqueológicos es una buena opción para venir a pasar un fin de semana aquí en la Peña. Alcalde, ha sido un placer, gracias por acompañarnos y nos vemos el 21 de septiembre y a mediados de verano cuando comiencen las excavaciones. Y aquí os esperamos con todas las ganas. Muy bien. Gracias. Como siempre, el programa te deja con las ganas de conocer más cosas, de esas teselas del municipio de Santibáñez de la Peña. Pero, al menos, hemos conocido que todo este territorio es un enorme yacimiento arqueológico a cielo abierto y bajo tierra, que todavía tiene mucho que contarnos. Todo depende de que los arqueólogos y sus excavaciones encuentren el respaldo para seguir contando nuestra historia y nuestros orígenes. Y si echa una manita a la Virgen del Brezo, miel sobre hojuelas. Hasta la próxima semana.